Bueno, pues yo venía aquí a hablaros un poco de duck-typing, sobre todo cómo conseguir hacer duck-typing en C++. ¿Alguien no sabe qué es el duck-typing? Bueno, en caso de que a alguno no le quede claro, espero que con esta pequeña charla lo desmitifiquemos un poquillo. Esto no tiene... ¿Para girar a la derecha? Sí, lateral. Vale, que está yendo... A ver... Vale. Espero tener muchos problemas. Querías ir hacia atrás, ¿no? Sí, bueno, creo que no va a haber muchos problemas con las transparencias si le damos ante la derecha. Ahora, bueno, te lo confirmo ahora mismo. Vale, no va a haber problemas. Vale. Bueno, después de este inciso, para hablar de duck-typing, la verdad es que me voy a pasar casi todo el rato hablando de polimorfismo, que como sabéis en C++ siempre tenemos ahora dos formas de hacer las cosas: una dinámica en tiempo de ejecución y otra estática en tiempo de compilación. Básicamente todas las ideas que voy a utilizar aquí las tenéis mucho más desarrolladas en una charla que dio José Daniel, una charla en el Using de hace 2 años. Entonces yo paso muy rápidamente por encima para llegar lo más rápido posible al duck-typing. Entonces, bueno, la casuística es la siguiente. Si vamos a empezar por el polimorfismo dinámico, que es básicamente todo lo que se nos ha enseñado desde que empezamos por los primeros pasos en el lenguaje, lo que vamos a intentar, el ejemplo con el que vamos a estar trabajando todo este rato es, tenemos una serie de objetos que cumplen todos una misma interfaz, entonces queremos buscar una forma de almacenarlos y de interactuar con ellos. Entonces, bueno, la forma de hacerlo que hemos hecho siempre es definimos una clase con nuestros métodos virtuales y a partir de aquí, pues por herencia, proporcionamos las implementaciones. Y esto funciona. ¿Para que sí, no? Sí. 2 clases distintas, llamamos al mismo método, tienen comportamientos distintos, lo que creemos. Problemas. Normalmente cuando estamos trabajando, nosotros no somos los desarrolladores de todo el código y siempre se nos plantea la situación de que nos llega una clase, la cual no hemos escrito nosotros, nos viene de una biblioteca de terceros. Entonces, ¿cómo añadimos esto a este mecanismo? No hay más remedio que tener que escribir nuestro código a mano. Entonces, el polimorfismo dinámico tiene 2 desventajas muy grandes. Bueno, la primera no es muy grande, pero a mí sí me lo parece, y es que la semántica es por referencia, es una propiedad del lenguaje, se puede trabajar perfectamente con ello, pero la verdad es que a C++ le gusta más la semántica por valor. De hecho, cuando estamos pasando punteros, los punteros son valores. Y luego requiere, lo que habíamos comentado, de código adicional para poder adaptar el código de terceros a esta jerarquía de herencias que hemos hecho, de jerarquía de clases que hemos definido. Entonces, bueno, cada vez que tenemos estos problemas de que nos queremos ahorrar escribir código, pues siempre recurrimos a las plantillas, ¿no? Es el ejemplo de polimorfismo estático. Entonces, aquí puede venirnos el gurú de turno y decirnos, ¿para qué te vas a complicar la vida queriendo almacenar un vector y ya está? Si tú lo único que quieres es llamar un mismo método de clases distintas, mira, te lo hago en un one-liner aquí, con una expresión plegable, creo que se dice en español, una folding expression de C++17. Yo tengo una función que puede aceptar cualquier número de objetos y voy a llamar a todos su método var. Y funciona hasta con la clase foo3, que no tenía nada que ver, no pertenecía a la misma jerarquía de clases que las 2 anteriores. Esto tiene algunas reservas, y es, antes nosotros lo que queríamos era una forma de llamar a un método var, pero este método var no devolvía ningún valor. Las plantillas, como son tan amplias, pues aquí ahora mismo este método var de alguna de ellas puede devolver perfectamente algo. Y bueno, en el caso que queramos ser más restrictivos, pues habrá que esperar a que lleguen los conceptos en la siguiente revisión del estándar. Pero seguimos teniendo un problema, porque vale, esto es si las queremos utilizar directamente, pero yo antes también he dicho que me puede interesar almacenarlas. Entonces, bueno, alguien me dirá, pues usamos una tupla. Y puedo decir, vale, pero es que mi programa o el uso que yo le voy a dar tiene mucho tiempo de... O sea, va a trabajar con datos en tiempo de ejecución, yo no sé qué objetos se me van a pedir, de qué tipos, cómo los voy a gestionar y demás. Pues entonces me dirán que es un variant. Sí, yo puedo hacer un vector de variants y crearlos, borrarlos, hacer lo que quiera con ellos, pero sigue teniendo un inconveniente. Y es que una vez que yo compile, aquel que me use solamente podrá utilizar los tipos definidos por el variant. A lo cual alguien me podrá venir y decirme, pues usa un any. Vale, sí, el any precisamente se inventó para poder sortear interfaces. El problema es que también tenemos que proporcionar código adicional para poder luego nosotros recuperar cuál es el valor que hemos metido dentro del any, porque el any es como una caja negra que tratamos cosas y luego tenemos que recuperar nosotros a mano.
Entonces, bueno, parece que de momento nos hemos topado con 3 inconvenientes. Teníamos del polimorfismo dinámico, que estamos usando una semántica por referencia, que tenemos que aportar código nosotros para todas aquellas clases que no pertenezcan a la jerarquía, y por el caso de las plantillas tenemos el problema de que no podemos trabajar cómodamente con tipos desconocidos a priori. Entonces, sí podemos pensar en las ventajas que trae cada uno de los sistemas. La herencia nos permite usar cualquier tipo. Nosotros heredamos y podemos utilizar cualquier tipo que no haya sido previamente definido más tarde. Y las plantillas son un mecanismo de generación de código automática. Así que, ¿qué pasa si combinamos las dos? De la herencia podemos sacar un mecanismo para poder uniformizar todas esas plantillas que tenemos y referirlas bajo un mismo tipo. Entonces, esta misma interfaz, que es exactamente igual que la que hemos enseñado antes, pasa que era IFU, aquí me ha gustado más nombrarla como FuConcept, porque a fin de cuentas es la interfaz que quiero que cumplan mis plantillas. Como hemos dicho antes que los conceptos eran un predicado booleano sobre una plantilla, pues en este caso pues una forma indirecta de poder restringir los tipos que queremos es, vale, yo quiero que las plantillas que vas a utilizar con mi modelo cumplan esa interfaz. Y luego lo que habíamos comentado es, de las plantillas nos podemos servir de su facilidad para generar código por nosotros. Entonces aquí heredamos del concepto y la plantilla automáticamente nos genera un wrapper que se encargará luego de llamar al método determinado. Es decir, esto es un método de inyección de clases externas en una jerarquía determinada. Esto, si alguien ha hecho un poco de desarrollo con mixins y demás, es un idioma que se utiliza mucho. Entonces, vale, hemos resuelto un problema. Hemos resuelto dos de los problemas que teníamos. El que queremos interactuar con cualquier tipo desconocido a priori y que no queremos tener que aportar nosotros código de forma manual, ¿no? Ahora mismo yo podría montarme, como hemos hecho antes, un vector de punteros a FuConcept y empezar a meter modelos en los cuales vamos a ir envolviendo clases de distinta índole, siempre y cuando cumplan con la interfaz de FuConcept. Pero seguimos con el problema de la semántica por referencia. Entonces, os digo, ¿qué pasa si cogemos y todo ese rollo de los punteros lo ocultamos dentro de una clase para proporcionar una semántica por valor? Esto es un idioma muy utilizado en C++, que se conoce con el nombre de borrado de tipos. Y es, si os quedáis con el mecanismo, que hemos expuesto antes, básicamente lo único que vamos a hacer es ocultarlo dentro de una misma clase que no hereda de nadie, no tiene nada que ver con nadie, y que el constructor va a hacer todo el trabajo de llevar a cabo todo ese sistema de generación de código automática y sujetarla en un mismo lugar. Entonces podéis ver que hemos ocultado el puntero al concepto que hemos dicho antes, es el único dato miembro que va a tener nuestra clase, y luego el constructor, pues es un constructor que acepta cualquier tipo. De ese tipo me va a generar un puntero en el que va a guardar un modelo que envuelva la clase. Entonces, básicamente, bueno, aquí como os comentaba, hemos con esto aportado una semántica por valor. Nosotros a veces tenemos que crear objetos de la clase foo envolviendo cualquier objeto de otra clase que cumpla la interfaz. Es decir, como hemos ido un poco rápido, recapitulamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí cuando llamamos a un método en una clase de este estilo? En una clase que está borrada por foo, cada vez que llamamos a var, esto va a llamar al método var del modelo a través del puntero del concepto. Y como hemos visto antes, nuestro modelo lo único que hacía era llamar al método del objeto que tenía guardado. Básicamente hemos creado un proxy. Entonces, bueno, esto que puede parecer aquí un poco complicado, si lo vemos con un ejemplo, queda claro que es lo que estábamos hablando. Antes que teníamos un vector y estamos funcionando con punteros, ahora no. Yo quiero un vector de objetos foo, donde un foo es cualquier clase que tenga un método var que no acepte nada, que no devuelva nada y que sea constante. Lo llenamos con instancias de clases distintas, que no tienen nada que ver entre sí, las dos primeras sí, la última no, y llamamos al método en cuestión. Y esto, si a alguien le suena, pues es lo que comentaba antes Javi y demás, que esto es como si en Python cogemos una lista, empezamos a meter los objetos, y nosotros luego al iterar sobre esa lista, es decir, al aplicar cierto algoritmo, nos interesa que cumpla una determinada interfaz. Básicamente eso es el duck typing. Me da igual lo que seas, que siempre y cuando tengas los métodos que yo quiero, yo te voy a considerar que eres, en este caso, un foo. Esta es la primera parte.
Así que, bueno, aquí se me podrían quejar los puristas si es que tenemos un pequeño problema. Esto queda muy bonito, es muy expresivo, es muy sencillo, hace las bibliotecas muy fáciles de usar. A fin de cuentas, si utilizamos tipos borrados, cualquier usuario de nuestra biblioteca puede chutarle a nuestras interfaces lo que quiera, siempre y cuando cumpla con lo que le pedimos. Pero hay un problema. ¿Alguien sabe decirme cuál es? Tenemos obligatoriamente que pasar por memoria dinámica. Entonces, bueno, siempre se puede hacer en vez de una clase estas que tenga posesión de los objetos, podemos hacer una que simplemente envuelva un puntero, ¿no? Y utilizarla, sí, habríamos creado una vista polimórfica. Lo que pasa es que la vista no nos valen siempre. Entonces, pues bueno, vamos a contar muy brevemente cómo implementar uno de los mecanismos más utilizados en C++ para no tener que depender siempre de llamar memoria dinámica, sobre todo cuando sabemos que nos puede caber en un pequeño buffer de memoria que hayamos reservado previamente. Y además de eso, esto no lo había encontrado en ningún lado, pero bueno, el nuevo estándar de C++ 17 ha incluido un nuevo modelo de allocators que son polimórficos y que se llevan bastante bien con esta clase de tipos de objetos con tipos borrados. Entonces, con esta segunda customización del modelo anterior, lo que vamos a conseguir no solamente va a ser optimizar los objetos pequeños, sino que además vamos a poder customizar cuál va a ser la política de reserva nuestra de memoria, sin tener que pasar por tipos de plantilla como haríamos como un allocator normal. Aquí, como estamos borrando, pues aquí borramos hasta el allocator. Entonces, antes de proseguir, bueno, deciros que hay muchas formas de implementar todo el asunto este del borrado de tipos y demás. Antes, el ejemplo que os he enseñado se basa en ocultar una herencia dentro de una clase. Eso tiene un problema cuando empezamos a trabajar con este tipo de optimizaciones, en el cual vamos a tener que llamar al operador new construyendo objetos en una determinada localización de memoria, porque vamos a tener que hacer un montón de castings. Entonces, ¿cuál es el problema con hacer un montón de castings? Hay una charla de Simparent que he puesto luego en las referencias, en las cuales él también mete la gamba y luego genera un artículo en el cual explica por qué era metido y demás. Y básicamente es que como vamos a crear objetos en una dirección determinada de memoria, luego al recastearlo con todos estos castings y demás, pasa esto de aquí, que es que no puedes hacer un casting de un objeto hijo, construir una determinada dirección de memoria con un puntero a un objeto padre. Esto aquí ahora no lo entendéis mucho, pero cuando veáis lo que hemos hecho lo veréis. Básicamente lo que hemos cambiado es, antes teníamos un unique pointer y ahora mismo dentro de nuestra clase que borra los tipos, pues tenemos un allocator polimórfico que básicamente solamente es un wrapper alrededor de un recurso polimórfico de memoria. Es un puntero. Esto luego, si miráis en el estado de C++ 17 lo entenderéis mejor. Hemos cambiado nuestro puntero por un puntero a una tabla de punteros virtuales. Es decir, vamos a deshacer esa herencia que hemos visto que daba problemas y la vamos a hacer nosotros a mano. Y luego, para almacenar el objeto, pues o tenemos un puntero que va a almacenar la memoria dinámica, que es el remoto que hemos puesto aquí, o tenemos un buffer local, que es el que hemos definido dentro de la unión. Entonces, dependiendo del objeto que nos estén construyendo, usaremos uno u otro. Entonces, el concepto que antes habíamos visto, que era una clase, vamos a la herencia, ahora es una tabla de punteros, y los implementaremos para utilización del objeto pequeño, que básicamente habéis visto que lo único que hago son castings para convertir el almacenamiento de ese local en un puntero de ese storage y llamar a su método var que teníamos borrado, y luego aquí para la eliminación. Esto que veis aquí es una variable de plantilla de C++14. Luego aquí tenéis lo propio para cuando estamos usando los allocators polimórficos, que bueno, básicamente lo que veis es cómo lo rebindeamos solamente para destruirlo. No he incluido aquí por las constricciones que tenemos de tiempo el operador de construcción y el operador de movimiento. Tienen mucha más intríngulis de la que parece. Junto con estas slides os incluyo un link en el que podéis ver cómo se haría con todos los métodos. Pero bueno, básicamente el constructor que habíamos hecho antes se complica. Aquí podéis ver que lo único que tenemos, la cosa que se añade es que cuando nos llega un determinado objeto,
decidimos en la línea aquí esta, en tiempo de compilación, vale, pues si es más pequeño que el tamaño del buffer que habíamos determinado, 16 bytes por ejemplo, vamos a construir un objeto de tipo pequeño. Veis que el dispatcher, es decir, la tabla de punteros, ahora apuntamos a la que está preparada para trabajar con objetos pequeños, y si no, pues la que trabaja con recursos polimórficos. Y luego, lo bueno que tienen la nueva interfaz de allocator polimórficos es que su método construct automáticamente, si nuestros objetos que estamos borrando también usaran allocators polimórficos, él mismo se encargaría de propagarlo. Entonces, sin nada de trabajo adicional, si estamos moviendo clases que también usan allocators polimórficos, él mismo se encargaría de llevarlos hacia adelante sin nada de aportar código. Entonces, bueno, el destructor y el método var que teníamos antes no cambian nada. O sea, lo único que pasa es que ahora, en vez de pasarnos en la herencia, pues llevamos directamente a la tabla de punteros. Y para un pequeño ejemplo final, bueno, un objeto pequeño, este es tan pequeño que no tiene nada, o sea, el tamaño suyo es 1 porque tiene que tener una dirección de memoria y ya está. Y un objeto grande que, bueno, pues le he puesto ahí un buffer suficientemente grande como para que no cupiera en el que hay previamente definido. Con estos dos objetos voy a añadir encima, voy a hacer uso de lo que se ha comentado de los recursos polimórficos de memoria. Y es, vale, si lo podía haber construido si las dos primeras líneas de arriba, y entonces esto automáticamente usaría por defecto el new y el delete, pero aquí lo que me he creado es un buffer estático que se crea en la pila, y con él genero una piscina de memoria. Esa piscina se la proporciona a mi vector, y ese vector que va a crear todos los wrappers automáticamente también va a crear esos objetos utilizando ese allocator. Y luego lo llamo. Y ya está. Entonces, bueno, hemos conseguido definir un polimorfismo que tenga semántica por valor, que no necesita aportar código adicional, y una ventaja sobre el resto de lenguajes es que tenemos un control preciso sobre la gestión de la memoria. Y por eso nos gusta C++. Y si alguien quiere ver el código fuente, pues bueno, las slides luego las publicaremos. Aquí tenéis acceso al mismo. Y estas son todas las referencias en las que me he basado para hacer esta pequeña introducción.